Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, como ya lo dijo Mónica, en este momento vamos a ver las modificaciones y cómo podemos nosotros hacer uso del gasto de los gastos de impuestos que nos permiten a nosotros rebajarnos para el cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales, básicamente en este caso. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo a lo que determina la normativa tributaria, anteriormente nosotros veíamos básicamente eh, que nosotros podíamos hacer uso de los gastos deducibles en función a lo que determinaba el artículo 10, numeral 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Pero en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico de Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de COVID-19, en este artículo 39, ¿qué es lo que determinó? Determinó que se elimine este numeral 16 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario, en el que determinaba que todas las personas naturales podrán deducirse hasta un 50% del total de los ingresos grabados sin que supere el 1.3 veces la fracción básica desgravada. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos decía la normativa en ese tiempo? Que yo, si tenía unos $20,000 de ingresos, yo no podía exceder de $10,000 en gastos deducibles. ¿Cuáles son los gastos deducibles? Igual son salud, vivienda, educación, vestimenta, educación, alimentación. Entonces me decía que yo no puedo exceder del 50% de mis ingresos grabados y que tampoco puedo superar el 1.3 veces de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de cada uno de esos años. Pero con esta ley, lo que dijo es, deróguese el numeral 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el que nos deja sin efecto esta parte. Pero sin embargo, tomemos en cuenta que en el artículo a continuación de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, nos determina, vuelta que en el artículo 40 nos determina que todas las personas naturales gozarán de una rebaja de su impuesto a la renta causado por los gastos personales aplicados antes del crédito tributario, a lo que haya lugar dentro de o de acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, aquí el momento que hace esta modificación en la ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, lo que hacen es cambiarnos la figura y ya no podemos utilizarnos antes hasta el 1.3 veces de la fracción básica desgravada, que dependiendo de eso era más o menos unos $14,000 en gastos deducibles, pero este momento ya nos entra el cálculo de otra forma, nos ponen unas fórmulas en función a la canasta básica y adicional, nos toma en cuenta que son todos los ingresos grabados y exentos. Mientras tanto que en la Ley de Régimen Tributario Interno, en el numeral 16, ahí nos determinaba básicamente que era sobre todos los ingresos grabables exclusivamente. Ahora con el cambio nos dice que tenemos que tomar todos los ingresos que nosotros percibimos, sean grabables o exentos. ¿Cuáles son los ingresos grabables? De acuerdo a la normativa tributaria, nos determina que son nuestros sueldos y salarios, son nuestras horas extras, son nuestras bonificaciones, son utilidades que perciba el trabajador. Y los ingresos exentos que no tomábamos en cuenta nosotros para el cálculo eran 13º, 14º, fondos de reserva. Pero toda esa figura ya cambió. Este momento nos dice la normativa que debemos considerar también sumando esos ingresos para ver si llegamos o no llegamos dentro de los ingresos que nos determina la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Tenemos que tomar en cuenta que también dentro de esta normativa, el Servicio de Rentas Internas emite una resolución, emite la resolución número 7, donde en esa resolución número 7 determina ciertos aspectos generales. Y dentro de esos aspectos generales habla sobre cómo los empleadores deberán efectuar las retenciones en la fuente, habla sobre la base imponible, cómo se va a obtener esa base imponible y cómo vamos a nosotros a proceder a hacer la